Bienvenido a mi canal. Todo lo que aprendo lo comparto y todo lo que creo es para ti. Disfruta. Hay historias que, desde sus primeras líneas, ya nos avisan de que el final va a estar teñido de tristeza. Y esta, desde luego, es una de ellas. Hoy nos vamos a sumergir en las páginas de Alas rotas de Jalil Gibran. Así, sin más. La historia arranca con el narrador hablándonos desde un presente completamente roto. Un presente donde de un amor inmenso solo quedan dos cosas, una tumba y su propio corazón. Estas palabras son el eco de una tragedia que, como vemos, sigue resonando con el paso del tiempo. Así que, para entender de verdad la profundidad de esta pena, tenemos que hacer un viaje hacia atrás, al momento en que todo empezó, para descubrir la historia de amor que se esconde detrás de estas alas rotas. Antes de que Selma apareciera en su vida, el narrador describe su existencia casi como una cárcel. Imaginemos a un joven de 18 años, marcado por una melancolía silenciosa, con un espíritu que, sencillamente, todavía no había despertado al mundo. El cambio que ella provoca es absoluto. Fijaos en el contraste. Pasa de la oscuridad de una prisión a sentir que su alma renace. Y es que, claro, para Gibran, el amor no es solo tener compañía, es la fuerza que nos da una nueva vida, la sensación de que, por fin, el alma nace de verdad. Es que, con 18 años, conocer a Selma no fue un simple enamoramiento. ¿Qué va? Fue una auténtica revelación. Ella se convierte en su maestra, la persona que le enseña a ver la belleza en las cosas y a entender qué es realmente el amor. Fue, un despertar espiritual en toda regla. Bien, pues ahora vamos a meternos de lleno en el escenario de este amor. Un jardín idílico en Beirut. Fue allí, entre el olor de las flores y bajo la luz de la luna, donde su conexión, una conexión pura, casi espiritual, empezó a florecer. Estas son palabras de la propia Selma. Y lo que nos quiere decir es que su amor no dependía de lo que se podía ver o tocar, no. Era un sentimiento tan profundo que ni la oscuridad más absoluta podía apagarlo. Una conexión de almas que iba mucho más allá de lo físico. Y aquí, ojo, tenemos la definición de amor que nos da Gibran en esta obra. Para él no es un simple sentimiento, es la libertad absoluta. Una fuerza tan potente que ni las leyes de los hombres ni las de la naturaleza pueden pararla. Hay que quedarse con esta idea porque es clave para entender todo lo que va a pasar después. Esto es muy importante. Su amor no era algo clandestino ni prohibido al principio. De hecho, contaba con la aprobación y la bendición del padre de Selma, Faris Efendi, que veía en el narrador al hijo de un viejo y querido amigo. Y esto, claro, hace que lo que viene ahora sea todavía más cruel. Y aquí es donde el tono de la historia da un giro de 180 grados. Ese paraíso que habían construido, ese espacio de libertad para sus almas, está a punto de ser invadido por la codicia y el poder del mundo terrenal. Un mundo encarnado en una figura implacable. A veces, el destino de una vida entera cambia con la llegada de una sola persona, con una simple frase. Y así fue. Una cena tranquila se interrumpe de golpe, y con ella la paz se rompe para siempre. La frialdad de estas palabras es que te deja helado. Esto no es una invitación amable, es una citación en toda regla. El poder de la Iglesia, representado por el obispo, irrumpe en sus vidas con una formalidad que ya te anuncia que nada bueno va a pasar. El trato es brutalmente simple, un reflejo de un mundo donde el poder está por encima del espíritu. El obispo exige que Selma se case con su sobrino. Y el motivo no es el amor, claro, es el dinero. La inmensa fortuna del padre de Selma es el verdadero premio. Un alma pura y un amor libre, a punto de ser sacrificados por la avaricia y la corrupción. Las palabras del padre de Selma son desgarradoras. No puede oponerse a la voluntad del obispo. Hacerlo significaría destruir la reputación de su hija. Así que se ve forzado a sacrificar la felicidad de Selma, sellando su destino con una bendición que en realidad suena a condena. A pesar de todo, en medio de la desolación, ellos encuentran un último refugio. Un antiguo templo abandonado se convierte en su santuario, el único lugar sagrado que le queda a un amor que ya ha sido sentenciado a muerte. El narrador, desesperado, se lo suplica. Le pide que huyan, que escapen de ese mundo corrupto, que crucen el océano si hace falta, y empiecen de nuevo, juntos y libres. Es, en fin, una última apuesta por la felicidad. Y aquí está, la metáfora central de la obra, la que le da título. Selma rechaza su propuesta con una tristeza infinita. Ella ya se siente rota por dentro, incapaz de volar. Su espíritu ha sido quebrado por las reglas del mundo y ya no se ve con fuerzas para buscar esa libertad. Y llegamos al punto culminante de la tragedia. Selma se da cuenta de que el obispo sospecha de sus encuentros secretos y para proteger al hombre que ama de su poder destructivo, toma la decisión más dura de todas.
sacrifica su único consuelo y pone fin a sus encuentros para salvarlo. A partir de este sacrificio, todo se precipita. La historia coge una velocidad de vértigo, pero hacia el abismo. La tragedia se acelera, barriendo con todo a su paso con una crueldad que te deja sin aliento. La cronología del dolor es implacable. Primero, su padre se consume de pena y muere. Pasan los años y de repente, un brevísimo destello de esperanza, el nacimiento de un hijo. Pero esa luz se apaga al instante. Y con la muerte del bebé, Selma, sosteniéndolo en brazos, simplemente se deja ir. Es una cascada de desgracias imparable, la consecuencia final de un mundo que le rompió las alas. La imagen final es devastadora. Madre e hijo, que apenas compartieron unos segundos de vida, son unidos para siempre en la muerte, en el mismo ataúd. Una unión trágica que simboliza toda una vida de sueños y esperanzas frustradas. Pero la historia cierra el círculo con esta reflexión final. A pesar del dolor, a pesar de la muerte, a pesar de todo, el amor que compartieron, purificado por tanto sufrimiento, alcanza una especie de eternidad. Se convierte en algo intocable, puro y hermoso para siempre. Y terminamos así, con una pregunta que se queda flotando en el aire. La historia de Selma nos obliga a plantearnos si la muerte física es de verdad el final para un amor tan profundo, o si, de alguna manera, consigue trascender las cadenas del mundo y vivir para siempre. El primer amor. A ver, para algunos es un recuerdo luminoso, ¿no? Casi un paraíso perdido. Sí, para otros, pues, una herida que no acaba de cerrar nunca. Justo. Pues hoy vamos a analizar una historia que vive precisamente ahí, en esa encrucijada. Una novela corta que es como un poema y a la vez, bueno, como un lamento. Alas rotas, de Khalil Gibran. Y es que llamarla simplemente historia de amor se queda muy corto. Se queda cortísimo. O sea, Gibran utiliza el romance casi como un bisturí para poder diseccionar a toda una sociedad. Es una crítica feroz a las cadenas de la tradición, a la hipocresía religiosa. ¿Al poder del dinero sobre el espíritu? Exacto. El amor es el vehículo, pero el destino del viaje es mucho, mucho más grande. Me gusta eso, la idea del amor como vehículo. Nuestro objetivo hoy entonces es, pues, subirnos a ese vehículo y seguir el viaje de Selma Karami y del joven narrador. Claro. Vamos a desentrañar no solo su historia, sino las grandes preguntas que Gibran nos pone sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es el amor espiritual? ¿Cómo funciona la opresión social, sobre todo sobre la mujer? Y ese dilema eterno. El sacrificio frente a la rebelión. Justo, sacrificio o luchar por la propia felicidad. Y bueno, para este análisis nos basamos únicamente en los textos de la novela que nos ha facilitado quien nos escucha. Pues vamos a ello. Muy bien, pues empecemos por el principio. La historia arranca con nuestro narrador. Es un joven de 18 años, un alma pues que se describe a sí misma como solitaria, contemplativa. Sí. Hasta que algo, o más bien alguien, lo cambia todo. Él lo narra casi como una revelación mística, ¿verdad? Totalmente. Usa frases como el amor me abrió los ojos con sus mágicos rayos y tocó mi espíritu por vez primera. La responsable de esto es Selma Karami. Claro. Pero lo fascinante es cómo Gibran la construye. No es la típica heroína romántica pasiva. Para el narrador, ella es una especie de maestra espiritual. Ajá. Es quien le enseña a rendir culto a la belleza y le desvela el secreto del amor. De hecho, él lo generaliza. Llega a decir que en la vida de todo joven hay una Selma que aparece de la nada y convierte la soledad en éxtasis. Y el primer encuentro tiene algo de ritual. Él no la conoce directamente. Primero se hace amigo de su padre, Faris Efendi, que es un hombre rico, respetado y que, bueno, casualmente era muy amigo de su propio padre. Claro, no es casual. Lo visita en su casa, que está descrita como un paraíso, y es allí en un jardín idílico donde la ve por primera vez. Y la conexión la describe como instantánea, casi mística. Pero a ver, ¿es esto creíble? ¿O es el idealismo de un chaval de 18 años? Es una gran pregunta. Pero es que Gibran se adelanta a esa duda y nos da una respuesta muy concreta. Argumenta que lo que los une no es un idealismo superficial ni una simple atracción. ¿Qué es entonces? Es algo mucho más profundo y, curiosamente, más oscuro. Una tristeza compartida. Ah, eso es interesante.
Él insiste en que la belleza de Selma no es la belleza clásica, la alegre, es una belleza espiritual, melancólica. Ambos sienten que no encajan en el mundo que les rodea, y es en ese sentimiento de desarraigo donde forjan un vínculo que parece indestructible. Hay una frase clave sobre eso, ¿no? Sí, hay una frase que es la clave de todo. Los corazones que se unen por la tristeza no serán separados por la gloria de la felicidad. Los corazones que se unen por la tristeza. Es una idea muy potente y, la verdad, bastante pesimista. Desde luego. Es una figura religiosa. Así es. El antagonista es el obispo Bulos Galip, y Gibran lo pinta con un cinismo brutal. Lo describe como un hombre de apariencia piadosa, pero cuya maldad se cobija a la sombra del Evangelio. Es la personificación de la hipocresía. Totalmente. ¿Y cuál es su motivación? ¿Es un tema de fanatismo religioso o es algo mucho más terrenal? Es lo más terrenal y cínico que te puedas imaginar. El dinero. El poder. Claro. El obispo tiene un plan perfectamente calculado. Quiere casar a Selma, que es la única heredera de la inmensa fortuna de Farris Efendi, con su propio sobrino, Mansur Bey Galip. Eso es. Un hombre al que el texto describe como un crápula, lleno de odio y de corrupción. El matrimonio es una mera transacción comercial para absorber la riqueza de la familia Karami. Aquí la crítica de Gibran es afiladísima. Es donde más afila el cuchillo, sí. Muestra cómo la religión puede usarse como una herramienta para oprimir y para el lucro personal. Y todo esto culmina en una noche, que es el punto de inflexión de la novela, mientras el padre de Selma, Farris Efendi, está convocado en la mansión del obispo. Ajá. Ella y el narrador se quedan solos en ese jardín donde se conocieron, y ahí, bajo la luna, por fin se confiesan su amor. Es un momento de una pureza absoluta. Es el clímax de su felicidad. Se sienten fuera del mundo, como si nada pudiese tocarles. Creen que su amor lo puede todo. Y es justo ahí, en ese pico de éxtasis. Donde Gibran deja caer el martillo. Exacto. Porque mientras están en su burbuja, el mundo real no se ha detenido. Farris Efendi regresa de la reunión. El texto lo describe caminando despacio, con la cabeza gacha, con el rostro bañado en lágrimas, y pronuncia las palabras que lo destrozan todo. Le dice a Selma: «Amada Selma, hija mía, muy pronto te alejarán de los brazos de tu padre, para que vayas a los brazos de otro hombre». Lo que me impresiona es su impotencia. Es un hombre rico, poderoso. ¿Por qué no puede simplemente negarse? Porque el poder del obispo no es solo espiritual, es social. En esa sociedad, la palabra del obispo es ley. Oponerse a él significaría la ruina social y económica. No solo la religiosa. No. Y peor aún para Farris. Mancharía para siempre el honor de Selma. La acusarían de desobediente, de rebelde. Y se convertiría en una paria. Él se siente atrapado. Para protegerla, tiene que sacrificarla. Es una trampa perfecta. Así que la boda forzada se celebra. Para muchas historias, ese sería el final del romance. Pero aquí no. Aquí la historia de amor simplemente... Cambia de forma. Exacto. Se sumerge. Selma y el narrador empiezan a encontrarse en secreto, una vez al mes, en un lugar increíblemente simbólico. Un antiguo templo abandonado. Un templo en un bosque a las afueras de Beirut. Ese templo se convierte casi en un tercer personaje, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué un templo? Gibran es muy específico sobre lo que hay dentro. ¿Qué simbolismo tiene? Es que es absolutamente central para entender la filosofía del libro. Dentro del templo, en sus muros, conviven dos imágenes opuestas. ¿Cuáles? Representan los dos polos del alma humana, sobre todo la femenina, según Gibran. En la pared oriental, un antiguo relieve fenicio de Istar, la diosa pagana del amor, la fertilidad, la belleza, rodeada de vírgenes danzando, símbolos de placer. Es la celebración de la vida. La alegría, el amor terrenal. ¿Y en la pared de enfrente? El opuesto absoluto. Y lo opuesto. Un cuadro de estilo bizantino mucho más moderno. Es Cristo en la cruz. A su alrededor su madre y María Magdalena llorando desconsoladas. Es la imagen del sacrificio, del dolor, de la renuncia. Y lo más interesante es que es la propia Selma quien interpreta este espacio. Claro, es que ella se ve reflejada en esa dualidad. ¿Y cómo lo explica? Ella ve en Istar y en Cristo los dos caminos que se le ofrecen a la mujer. Por un lado, la alegría de vivir y amar libremente, como Istar. Por otro,
El camino del sacrificio y el sufrimiento aceptado con resignación, como Cristo. Y ahí es donde dice una de las frases más duras de la novela. Sí, una que resume su visión del mundo. El hombre adquiere gloria y fama, pero la mujer paga el precio. Ella siente que el hombre puede luchar, pero la mujer está destinada a pagar la cuenta de las decisiones de los hombres, ya sea a través del amor o del dolor. Pero ni siquiera ese refugio, ese templo simbólico puede durar, que los obliga a separarse definitivamente. Pues la misma fuerza que los separó la primera vez. El obispo. Otra vez. Durante su última cita en el templo, Selma le confiesa, con el corazón roto, que sus encuentros han sido descubiertos. El obispo sospecha, ha puesto espías a vigilarla. Y sabe que si continúan, Exacto, sabe que el poder del obispo no solo la aplastará a ella, sino que también destruirá la vida y la reputación del narrador. Y él, desesperado, le propone la solución clásica: huir, dejarlo todo y empezar de nuevo, la rebelión. Pero ella la rechaza. ¿por qué? Es por miedo. No es tanto miedo como su propia filosofía sobre el amor, una filosofía trágica pero muy coherente. ¿A qué te refieres? Ella le explica la diferencia entre lo que llama el amor limitado y el amor ilimitado. El limitado para ella es el egoísta, el que necesita poseer al otro, el que dice quiero que seas feliz, pero conmigo. Entiendo. En cambio, el amor ilimitado es el verdaderamente puro, el que busca la felicidad del ser amado por encima de todo, incluso si eso implica la propia renuncia. Así que, en su mente, sacrificar su propia felicidad para salvarlo a él es la prueba definitiva de que su amor es de esa categoría superior. Exactamente. Su sacrificio se convierte en la máxima expresión de su amor. La escena final en el templo es devastadora. Lo es. Tras un último beso, que describe como un beso que condensa toda una vida, ella se arrodilla ante la imagen de Cristo, besa los pies de la figura y simbólicamente acepta su cruz. Abandona el camino de Ishtar. Sí, abandona la felicidad terrenal y elige el del sacrificio. Al salir del templo, deja atrás la única luz que le quedaba. La narración da un salto de 5 años. 5 años de silencio. ¿Y qué ha conseguido con ese sacrificio? ¿Cómo es la vida de Selma en su jaula de oro? Es un infierno silencioso. Gibran describe su matrimonio con Mansur Bey como una prisión. Su marido la desprecia, la humilla, sobre todo por no poder darle un heredero, que en esa sociedad era el estigma definitivo. Hay una metáfora que usa el narrador para describirla, que es: Preciosa y terriblemente triste. Dice que Selma es un ruiseñor que no hace su nido en la jaula. Canta, pero su canto es de dolor. Es incapaz de construir vida ahí. Pero, entonces, cuando todo parece perdido, ocurre algo. Un giro que podría cambiarlo todo. Selma, contra pronóstico, se queda embarazada. Sí, Esta debe sentirse como una luz de esperanza cegadora en mitad de tanta oscuridad. sin duda. Ella se aferra a ese hijo como su única posibilidad de salvación. No es solo un bebé, es un ancla, un consuelo, una razón para seguir soportando esa vida. Una posible liberación. Pero claro, Gibran es un autor que rara vez concede finales felices. La escena del parto es de las más crueles que he leído. Es brutal en su construcción. Al alba, tras un parto difícil, Selma da a luz a un niño. Por un instante, solo un instante, hay sonrisas, hay alivio, hay alegría. Pero el bebé es extremadamente débil. Y aquí Gibran crea un contraste demoledor. Tremendo. Mientras en la sala principal el marido y los invitados, ajenos a todo, brindan y celebran la llegada del heredero. En la habitación de al lado, en silencio. El niño muere en los brazos de su madre. La reacción de Selma ante la muerte de su hijo es extraña. No es el derrumbe que uno esperaría. Es casi una epifanía. Así es. Cuando el médico le confirma que el niño ha muerto, en lugar de gritar de dolor, ella lo abraza con una calma sobrenatural y le habla. Le dice que por fin entiende el propósito de su breve vida. ¿Cuáles son sus palabras? Según el narrador son: Hijo mío, has venido por mí. Has venido a mostrarme el camino que conduce a la playa. Aquí estoy, hijo mío. Llévame y salgamos de esta oscura cueva. ¡Wow! Un minuto después, ella también muere, como si su alma simplemente hubiera decidido seguir a la de su hijo. Salgamos de esta oscura cueva. Es la frase clave. Su muerte no es una tragedia. Para ella es una liberación. La única puerta de salida. Sí.
Y el funeral, la escena final del funeral lo dice todo sobre el mundo que deja atrás. Lo resume todo a la perfección. Madre e hijo son enterrados en el mismo ataúd, en la misma tumba donde ya descansa su padre. Los tres, víctimas del mismo sistema. Y en el funeral se ve el contraste. Claro. Por un lado, el marido y el obispo, con una fría indiferencia, como si cerraran un negocio que ha salido mal. Y por otro, completamente solo, está el narrador. Cuyo dolor es tan inmenso que nadie más parece verlo. Se derrumba sobre la tumba que ahora contiene literalmente todo su mundo, su pasado, su presente y su futuro. De acuerdo, saquemos la cabeza del agua después de esta inmersión tan intensa. Si unimos todas las piezas, ¿qué nos queda al final? A las rotas es mucho más que el relato de un amor juvenil que acaba mal. Desde luego, es una denuncia implacable. Es el retrato de cómo una sociedad, escudándose en la tradición, en una religión corrupta y en la codicia, puede aplastar la belleza, la libertad y el espíritu. Selma Karami se convierte en un símbolo. En un símbolo universal de la persona oprimida, en este caso la mujer, a la que le rompen las alas y le impiden volar. Y lo terrible es que las preguntas que plantea Gibran a principios del siglo XX siguen sintiéndose increíblemente actuales. Totalmente. Esa tensión entre la felicidad personal y lo que la sociedad espera de nosotros, ese deber impuesto, sigue siendo el gran conflicto de muchas vidas. Por supuesto. La elección a la que se enfrenta Selma, ese dilema entre buscar la felicidad a través de la rebelión, ¿Escapar con su amado? O alcanzar una supuesta nobleza a través del sacrificio, renunciando a él, sigue siendo un dilema poderosísimo con el que cualquiera puede conectar hoy en día. Y eso nos deja con la gran pregunta que la obra parece poner sobre la mesa, quizás sin responderla del todo. La historia enmarca el sacrificio de Selma como un acto de amor sublime, la máxima virtud. Pero, y esto es algo para que quien nos escucha le dé unas vueltas, ¿lo es realmente? ¿Es el sacrificio la forma más elevada de la virtud o es la lucha por la propia felicidad, incluso contra todo, un acto de mayor valentía espiritual? Es una línea muy fina. ¿Dónde termina la nobleza y dónde empieza la autotraición? Gracias por tu visita. Si te ha gustado, déjame un like. Ese es el motor que nos da fuerzas para crear contenido para ti con ilusión. ¡Hasta pronto!